Amados del Señor, bienvenidos una vez más. Gracias por estar allí pendiente de recibir esta palabra del Señor, este mensaje que tiene hoy mi Dios, el Espíritu Santo, para ministrar nuestras vidas, para cambiarnos por completo, porque estoy seguro que no volveremos a ser igual después de recibir este mensaje. Prepárese usted para aplicar todo lo que le voy a enseñar en este día. Llame a los que todavía no están allí al frente de esa pantalla o junto con usted. Hágale saber pues que el Señor les va a hablar, que no es ningún hombre, sino que viene un mensaje de parte de Dios. Si alguno pues no está allí en su casa, está en otro lugar, recuérdele, le agradezco pues la oportunidad de poder compartir este mensaje con alguien más. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, hágalo. Le invitamos pues a que se agregue a nosotros y así recibirá todas las notificaciones que nosotros pues tenemos acorde con las actividades que realizamos. Asimismo pues le queremos hacer saber que estamos dispuestos para su oración, para lo que usted necesite, que esté a nuestro alcance. Si usted tiene a bien pues contactarnos por cualquiera de los medios en las redes sociales, hágalo, escríbanos, inclusive aquí mismo en este mensaje, mientras usted lo está recibiendo, puede escribirnos allí y establezca su necesidad de oración, que seguro todo el equipo pastoral de acá de esta iglesia y todo el equipo de liderazgo va a estar orando por usted en su necesidad y pronto tendrá la respuesta de parte de Dios. Lo que tenga que hacer, Dios lo va a comunicar y le estoy seguro pues que vamos a salir adelante. Agradecido pues de usted por todo lo que ha hecho con nosotros, de compartir, de apoyarnos, de ayudarnos. Si alguno tiene a bien pues acompañarnos, ayudarnos en toda esta lucha, allí en las redes sociales tiene cómo hacerlo, ya sea ofrendando, participando, aportando su idea, de cualquier forma que usted lo haya decidido. A los líderes de los rediles les comunico pues estén atentos, porque ya debemos estar trabajando pronto con todo lo que es el discipulado para supervisarlo, hacer todo lo que sea necesario a fin de que a la mayor cantidad de gente posible le pueda llegar no solo este mensaje, sino cualquier otro que el Señor tenga bien darle. Y le aseguro que eso va a ser de bendición porque va a cambiar tu vida. Y el que no cambia simple y llanamente, amados, no crece. O sea, debemos cambiar para poder crecer y para poder entonces enfrentarnos a todas estas situaciones que estamos. Quiero pedirle a usted allí donde está que de la posición que usted quiera tomar, ya sea sentado, parado, a manos alzadas, con sus ojos cerrados, como sea, vamos a pedirle al Señor que se entrone en nuestras vidas. Vamos a poner esto en las manos del Señor, vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, yo te bendigo y te doy gracias en este día por todo lo que has hecho, por todo lo que facilitas en nuestras vidas, Señor, que a pesar de que tenemos que pasar por diferentes circunstancias, por diferentes procesos, tu mano no nos ha dejado en ningún momento. Quisiera yo, pues, de parte mía, al menos clamarte y pedirte para que todo el resto del pueblo que hoy recibe este mensaje entienda, Señor, que a pesar de que tú estás dispuesto para ayudarnos, para tendernos una mano, para hacer el milagro, es necesario que nosotros pongamos de nuestra parte también para saber que habiendo tú dado ya la respuesta, a nosotros nos toca ejecutar una parte. Y que si nosotros no concebimos como hecho el milagro que te estamos pidiendo, es imposible que Él pueda tener algún reflejo en nuestras vidas. Así yo te ruego pues que te ocupes desde los más pequeños hasta los más ancianos, que mira a los que hoy están enfermos, los que hoy están en necesidad, que este mensaje pueda llegarle sobre todo a los que están en escasez, a los que creen que perdieron todo, a los que creen que no se pueden levantar. Hasta ellos llegue entonces pues tu palabra, tu mensaje, tu Santo Espíritu, que suele estar en todo lugar, Señor, con todo poder y con toda omnisciencia, para que entonces recibiéndolo nosotros en nuestro corazón nos podamos levantar. Que ciertamente dejemos de estar culpando a alguien más, de buscar enemigos donde no los hay y entendamos que somos nosotros mismos los que tenemos que levantarnos, los que tenemos que creer, los que tenemos que confiar en ti, en tu palabra y en todo lo que realmente nosotros vamos a hacer, seguros en la certeza de que tú harás grandes cosas con nosotros. Yo te bendigo, Señor, y te doy gracias por esta nueva oportunidad que me das de llevar esta palabra. Te ruego pues sea yo verdaderamente instrumento en tus manos, a fin de que todo lo que salga de mi boca sea para bendición, para consolidación y para el crecimiento de todo tu pueblo. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, yo te bendigo, te doy la alabanza, te doy la adoración, Señor, porque tuyo es el poder y el reino por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Allí mismo donde está, levante su mano y repita conmigo: el cielo y la tierra tengo por testigo
que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Los viejos, por llamarlo así, los ancianos, antes solían decirle a los jóvenes, para que actuaran prudentemente, que debían hacerlo, todas sus acciones, con madurez, que se comportaran con madurez. Era una forma de hacerles saber, sobre todo a los jóvenes, que no podían tomar decisiones o no podían basar sus acciones de acuerdo a las emociones. Hoy día, eso que usaban los viejos para decirle a los jóvenes que actuaran con madurez, se conoce como inteligencia emocional. Pero esa inteligencia emocional va destinada al control de las emociones. Algo que es casi imposible cuando una persona no se conoce a sí mismo. Por tanto, por más que insistan en tratar de controlar, mientras tú estés bajo el dominio solamente de tu alma, es imposible que tú puedas dejar de actuar de esa manera. Así que, si bien es cierto que los ancianos tenían razón en esto que ellos planteaban y decían que debíamos actuar con madurez, el problema que se presentaba con eso era que una persona, a medida que iba madurando, iba basando sus actuaciones de acuerdo a las experiencias que él mismo estaba viviendo. Y nuestra mente lo único que hace guardar son momentos pasados. Para hacer una proyección de eso y de lo que nosotros queremos cambiar, tenemos que irnos al futuro. Pero como el futuro es irreal, nosotros lo vivimos es hoy. Así que quedamos a merced de nuestras emociones, de nuestros sentidos, y no somos más que personas sensoriales que, acumulando experiencia, reaccionamos de acuerdo a lo que nosotros consideramos que debe ser justo, que debe ser legal, que debe ser en nuestra propia libertad. Así es como entonces el hombre establece una cantidad de esquemas y termina reaccionando a su parecer que muchas veces coincide con lo que están en su alrededor, y a ser aceptado como algo normal, de alguna manera es justificado. Por eso existe la venganza, por eso a veces justificamos tales actos, por eso a veces cuando se le quita la vida a alguien, aunque no sea eso lo correcto, si nosotros nos justificamos en nuestro parecer, termina siendo de esa manera y terminamos aceptándolo. Por eso ciertas conductas que nosotros practicamos y que creemos que son las que deben ser, terminan siendo normales entre nosotros, pero no nos abocamos a conocer el fundamento que nos dio vida o que le dio esencia a nuestros sentidos actuar. Cuando somos dominados por nuestra alma, va a ser difícil que nosotros podamos hacer esas diferencias. No es sino cuando el Espíritu viene a dominar en nosotros y a dominar nuestra alma, que nuestros sentidos deben ser no controlados, sino orientados de la forma correcta a fin de no afectar a nadie, pero sin dejarte a ti demostrar que también padeces, que también tienes sentidos, que tienes emociones y que es bueno y que es de alguna manera, si se quiere, ¿cómo te explico esto? Que es algo que te ayuda a drenar el momento, la situación, cuando tú puedes exponer, cuando tú puedes manifestar esa emoción que te invade en ese momento. Entonces, la idea de nosotros estar sometidos al Espíritu es que cuando se manifiesten estas emociones, ellas no nos lleven a tomar decisiones erradas y a tomar acciones que no son las que realmente Dios ha establecido. Entonces, siempre he dicho que nosotros tenemos las emociones y no las debemos esconder. Lo que nosotros debemos hacer es que ellas no nos dominen, no nos tiren al piso y nos quedemos allí sujetos, esclavos a ellos, porque allí realmente no existe el Espíritu. Así es como nosotros podemos reconocer que hemos fallado y que pedimos perdón. Y no es por la obra
no es por lo que nosotros queremos hacer a los demás a fin de justificar el error que cometimos contra ellos, la ofensa que hicimos, no la podemos justificar con algo que se pueda pagar, sino con el cambio que nosotros tenemos que experimentar a fin de que esa ofensa que hicimos en un momento determinado no se vuelva a repetir. Entonces, quiero mostrarte hoy una situación que ocurre con uno de los escogidos del Señor, o yo diría que el único escogido realmente del Señor, para llamarlo como Él lo llama, un hombre conforme al corazón de Dios. Y ese es David justamente. David se ve envuelto en una serie de situaciones en las cuales toma decisiones que en base a las presiones lo llevan a actuar junto con el enemigo. Saúl lo perseguía y él establece en un momento su casa, su ciudad, su campamento, como se quiera llamar, en Siclac. Y desde allí dice mi Biblia que salía él a diferentes lugares donde él andaba, donde él de alguna forma saqueaba, luchaba, quitaba las cosas que mantenían a él y a su pueblo. Llega un momento en que David va a una batalla a la cual nunca debió ir, más adelante te aclaro esto, y como no pertenecía a ese ejército, el rey, que era el que le había dado el amparo, le dice que regrese a su casa, a donde estaba, a donde él había hecho su campamento, su ciudad, que era Siclac. Cuando él regresa, que viene de eso, se encuentra con algo que no debería ocurrir, que no debería pasar, porque atacaron su campamento, atacaron su ciudad donde vivía, y se habían llevado a las mujeres y a los niños, quemaron la ciudad, y lo hicieron los amalecitas en el momento en que, por ética, por norma, no se debía hacer. David estaba en batalla, y mientras estaba en batalla, hoy día inclusive nosotros conocemos, el enemigo no ataca a la gente a los hospitales, no ataca a la gente o los sitios que están marcados con esa cruz roja, porque son sitios de atención a los heridos. No se atacan a campamentos de mujeres, de niños. Y cuando esto es violado, cuando esto no se cumple de esa manera, son sometidos a cierta exposición de ética y moral que se violentó y que debe traer graves consecuencias, haciendo ver que sus principios llegan a ser tan bajos que no son dignos de ser llamados soldados, guerreros, de alguna forma ética que pueda representar lo que en ese momento están luchando. Así que David es víctima de esto, y cuando llega allí se encuentra que la ciudad está quemada, sus mujeres no están, los hijos no están y ya no queda nada. Aquí es donde entran lo que en principio comienzo a explicarte o comienzo a introducir en cuanto a las emociones, en cuanto al esquema donde estamos y cómo se identifica la gente a la actuación de momentos determinados y en circunstancias determinadas. Dice mi Biblia en el versículo 4 que cuando ellos llegaron allí a Siclac y encontraron que la ciudad estaba quemada y que sus mujeres no estaban, que sus hijos no estaban, dice que lloraron amargamente por aquella pérdida hasta que le faltaron su fuerza. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 4. Usted puede leer todo el capítulo para que entienda para lo que hoy quiero enseñarte, lo que ocurre allí, este acontecimiento. Entonces le dice allí que ellos llegaron y lloraron amargamente. Cada uno lloró por su mujer, por su esposa, por sus hijos, por la pérdida que tenía. Y es que cuando nosotros somos abrumados por eso, cuando nosotros somos impactados por una cosa como esta,
inmediatamente reaccionamos y reaccionamos de forma emocional, sin pensar ciertamente qué cosa es lo que tenemos que hacer. Cuando te han robado algo, cuando se te muere alguien, cuando te quitaron algo, cuando te traicionaron, cuando pasó o aconteció alguna circunstancia, alguna situación, de repente estabas inclusive en el proyecto de trabajo y luego fue desechado, o vino alguna reducción o algo aconteció en el trabajo, en el empleo que tenías y fuiste despedido. De repente ocurrieron cosas donde ya no te puedes sustentar más. ¿Y cuál es la reacción? La primera que tiene: llorar amargamente hasta que te faltan las fuerzas. Esto fue lo que hizo el pueblo que estaba con David. David y sus 600 hombres, tenía 600 guerreros, 600 hombres soldados que sacaban espada y eran de verdad soldados. Y de repente lo vemos nosotros en esta situación donde ellos están involucrados en base al dolor que están viviendo, en base a aquella pérdida que tuvieron, y pareciera que ya no existe más opción, que ya todo está perdido, que no se puede seguir. Es como el caso donde las personas a veces pierden a un familiar, a un pariente muy cercano. Una madre pierde un hijo y en ese momento no quiere saber nada de nadie. Acontece algún accidente, acontece algunas cosas de estas que de repente te impactan y no quiere saber nada. Tú no escuchas allí nada. Tú ese momento lo llevas como que es el dolor mayor, lo llevas a la cumbre de la emoción y del sentimiento, del sufrimiento que puede generarte alguna situación en ese momento, y como tal entonces caes al piso. Yo siempre he dicho y he enseñado que no es que la gente no va a sentir, no es que la gente no padezca, no es que la gente no pase su dolor, sino que el dolor, el sufrimiento, la emoción no te deje tirado en el piso. Porque hay gente que queda involucrada, impactada por aquello que le ocurrió, que luego nunca más se vuelve a levantar. Personas que creen que todo en ese momento, acabó con su vida, que hasta allí llegó, hasta allí terminó. Conozco de una señora en el pueblo donde yo me crié, que nosotros, la forma como esa señora, se llamaba Carmen, la señora, pero la forma como nosotros la conocíamos era, le decían Carmen Canuta, porque ella usaba muchos canutillos, se vestía con collares. Pero esa señora, hasta donde yo tengo uso de razón, desde que yo la conocí hasta el día en que creo que murió, esa señora estuvo siempre de luto. Y esa señora salía a la calle y salía con un velo negro puesto. Su vestimenta siempre era de luto, era negra, era cuando más lo que los viejos solían llamar medio luto. Era negro y blanco lo que ella se vestía. Y aquella era una señora que era difícil hablar con ella, aparentemente, y su apariencia era que llevaba un dolor, un sufrimiento interno que reflejaba la melancolía de aquel dolor. Así la conocí, así creo que murió la señora, y así quedan algunas personas cuando pierden a un ser querido, cuando pierden algo que les es muy importante en su vida y creen que ya su vida no tiene más sentido. ¿Qué le ocurrió, qué le aconteció a esa señora? No lo sé. Nunca tampoco me ocupé de preguntarlo, pero hoy día sé que hay mucha gente impactada por una cosa como esta. No llegan a superarlo, quieren más bien morirse, quieren irse, quieren apartarse, no quieren saber nada de estas cosas. Como estaba el pueblo allí, como estaban los soldados de David, no querían saber nada. Ahí es donde tus oídos se cierran. Ahí es donde tu mente no da. Muchos inclusive terminan culpando a Dios de las cosas que le han acontecido, de lo que le está pasando. Y se olvidan de su entorno, se olvidan de su propia persona y se olvidan de que tienen otros alrededor. Sobre todo si aquella persona tiene otros hijos, tiene su esposo, tiene su esposa o tiene algo más importante que hacer. Y cree que su vida ya se acabó allí y no puede o no quiere seguir. Eso se debe al hecho de que su
su esquema de emociones y sentimientos la han dominado de forma tal que no entra ningún otro tipo de pensamiento. Sus oídos se cierran para escuchar alguna palabra de aliento y su espíritu está constrictado porque nunca ha tenido supremacía el espíritu sobre el alma, sino por el contrario, el alma es el que la ha dominado, y como en el alma están tus emociones, te convertiste en sensual por los sentidos, sensorial de lo que percibe, y eso es lo que está dominando tu vida. Como hoy día está viviendo también el país, las cosas que están aconteciendo son las que están dirigiendo tu vida, son las que te están diciendo que tú no puedes seguir, son las que te dicen a cada rato que es imposible hacer algo, que de esto no vamos a salir, que esto no va a pasar, que esta situación que hoy tenemos acá es una cosa que nos va a llevar justamente a la muerte y que parece que ya no podemos hacer absolutamente nada, pero estamos errados. Estamos equivocados, porque lo que ocurre es que las personas han quedado allí de esa manera, de forma tal que sometidos a lo que conocen, no conocen más de Dios. Y no conocer de Dios, decía, es también un pecado y te va a llevar a la muerte. Así que lo mejor que puedes hacer en esa circunstancia es acercarte a Dios. Y si te acercas a Dios, yo te aseguro que entenderás lo que dice Él cuando dice que su mano aún no se ha cortado, que su mano está tendida y que lo único que tienes que hacer es asirte de esa mano y levantarte, porque aún te falta camino por andar, aún te faltan cosas por hacer, aún vienen cosas grandes que Dios tiene guardada para cada uno de nosotros. Así que si nosotros no entendemos que debemos cambiar esta situación, quedaremos como esta gente acá de David. Yo recuerdo, esto no es nada fácil. Yo tampoco quiero decirte con esto que hay una varita mágica y que la gente tan solo con decir yo lo voy a hacer, lo va a hacer. No, es algo que va por dentro. No es fácil poder salir de eso. No es fácil, por eso necesitamos sanidad interior, por eso necesitamos el contacto con el Señor, la comunión que podamos tener, el conocimiento de su palabra, la revelación del Espíritu, la necesitamos para salir adelante de todo esto, conocer de Cristo. De lo contrario estaremos siempre sometidos a nuestros sentimientos y a nuestras emociones. Vea, cuando mi hermano mayor murió, mi hermano el mayor de todos nosotros, que fue el primero que al menos conocí que había muerto, lo conocimos nosotros muy bien. Él murió de un infarto y fue algo imprevisto, porque por ley de vida nosotros esperamos que nuestros hijos nos entierren a nosotros y no que nosotros enterremos a nuestros hijos. Parece que emocionalmente estamos más condicionados. Yo no sé si la palabra correcta que cabe aquí es preparados para aceptar que nuestros padres mueran y nosotros los enterremos, pero no estamos preparados para enterrar a nuestros hijos. La ley de vida no dice que debe ser así, sino que nuestros hijos nos entierran a nosotros. Pero circunstancialmente puede ocurrir. Y cuando ocurre, se pone de manifiesto un sentimiento de dolor tan grave que si no te das cuenta, puedes quedarte en esa condición para siempre. Cuando mi hermano murió, yo recuerdo, mi mamá tenía lo que ella siempre llamó su hermana, una amiga, se llamaba María, y nosotros le decíamos muy cariñosamente María Chicho, porque a su esposo le decían en el pueblo el viejo Chicho. Ellos también vinieron se vinieron a Barcelona y aquí murió mi hermano. Cuando murió mi hermano, ella se enteró, ella era muy apegada con mi mamá. Dice mi mamá, pues en el tiempo de su juventud. Y cuando muere mi hermano, ella se entera, creo que 1 o 2 días después de haber enterrado a mi hermano. Y yo recuerdo que ella vino a visitar a mi mamá y mi mamá estaba sentada en el patio. Nuestra casa tiene un patio muy amplio y estábamos en el patio. Vino, recuerdo, en la mañana y yo estaba en la casa en la mañana porque, como he dicho otras veces, pues yo iba a la escuela en la tarde y yo estaba allí. Y yo recuerdo
que ella se acercó, como siempre, pues todo duelo, todo pésame que suele dar la gente. La gente pues recuerda ese momento emotivo, llora, manifiesta todo aquel sentimiento, aquel dolor de ese instante. Y paso seguido, no sé por qué, inmediatamente pasan a preguntar por qué murió, cómo fue, qué fue lo que pasó, todas estas cosas, y vuelve nuevamente a echar ese cuento, ¿no? A rememorar todo aquello que causó el dolor y todas aquellas cosas que sabes que vas a tener que repetir, porque la gente, o sea, que no está enterada, quiere saber, y aunque esté enterada, lo vuelve a preguntar. No sé realmente por qué lo hacemos, pero es algo típico que suele ocurrir. Entonces, paso seguido, ella le echa el cuento y le dice, María, que creo ya estaba andando o procuraba andar en los caminos del Señor. Nosotros sí no conocíamos del Señor. Y ella le dice a mi mamá, le dice, Isidora, se llamaba mi mamá, le dice, oye Isidora, no te preocupes, le dice ella. Dios da el dolor y Dios da la resignación. Me sorprende este episodio de las tantas personas que pudieron haber venido a darle el pésame a mi mamá, porque ese comentario o eso que ella expresó en ese momento, como que lejos de darle un aliciente a mi mamá para que se estuviese tranquila, fue algo que como que la despertó, como que de repente mi mamá cambió su rostro, estaba, recuerdo, un poco inclinada en su silla, erguió su cuerpo, se acomodó, miró a María y le dijo a ella, le dijo a María, no María, Dios no me dio este dolor, Dios no da dolor y tampoco me voy a resignar a quedarme en el dolor, yo tengo que levantarme. Yo tengo otros hijos que criar, que cuidar, y todavía me resta por vivir. Amo a mi hijo, le dijo, amo a mi hijo, y no lo voy a olvidar, pero no me voy a quedar en esta condición. Rechazó por completo el sufrimiento y el dolor. Con eso no estaba apartando, o sea, la vida de mi hermano, lo que había acontecido, no había dejado de reconocerlo, pero en ese momento entendió que no podía seguir con el dolor y el sufrimiento, que tenía que levantarse, que tenía que hacer cosas, que tenía todavía sus hijos que tenía que atender y que tenía cosas por hacer. Parece que mi mamá, que había dicho que nos había traído acá a la ciudad para que fuésemos alguien, como solía decirlo ella, recordó justamente eso. Y que si había fallado con uno, no podía quedarse en esa condición. Como hoy te digo a ti, no te puedes quedar en esa condición. Lo que está pasando hoy, lo que estás viviendo, lo que ha acontecido, no te puede tirar al piso. Tienes que levantarte, tienes que hacer las cosas diferentes, tienes que saber que hay un camino por andar, tienes que saber que tienes tus hijos y que tienes muchas cosas por hacer todavía. Eso me ha quedado a mí siempre, lo escuché a tal extremo que lo recuerdo tal cual. Me imagino acá en mi mente todo lo que era el patio de mi casa, la forma que tomó mi mamá justamente para decirle a su amiga que lo que ella le estaba diciendo no era lo correcto. Ella no se iba a resignar a un dolor, no se iba a quedar allí. Por el contrario, se iba a levantar. Si amaba a su hijo, tenía que hacer las cosas de otra manera, una manera diferente, que lo llevaran a hacer otras cosas, que lo llevara a salir adelante. Hoy mucha gente está sometida a toda esta situación que vive el país y para colmo, como dicen algunos, vino la pandemia. Y entonces, ¿qué es lo que resta? ¿Crees que Dios ha terminado contigo? ¿Crees que Él ya dejó de actuar contigo? ¿Crees que Él ya no ha escuchado tu oración?
¿Crees que Él no está trabajando en lo que tú necesitas? ¿Crees que Él no trabaja primero en tu carácter? ¿Crees que Él primero no trabaja en tu fortaleza, que es el Espíritu, que es el gozo del Señor? ¿Crees que Él ha dejado de hacer las cosas contigo? ¿Crees que Él ha dejado de cumplir las promesas que dijo que iba a cumplir contigo? ¿Crees que todo lo que has escuchado acá en esta iglesia hasta ahora no se va a cumplir? ¿Crees que Dios va a dejar de cumplir su palabra y que alguien más le llame mentiroso? Pues ahora es cuando el Señor va a comenzar. Nada más te va a decir el Señor, como le dijo a Josué: levántate y sé valiente, no te quedes allí. Yo sé que te duele, yo sé que por eso pasaste, pero hay un tiempo para eso. Hay un tiempo para el dolor, hay un tiempo para sufrir si decides hacerlo de esa manera. Como dijo el sabio Salomón, todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para reír, un tiempo para morir, un tiempo para vivir, un tiempo para sufrir, para el dolor, y un tiempo para reír. Tú decides hasta cuándo dure ese tiempo. Tú decides cuánto más lo vas a cargar encima. Tú decides si eso va a seguir rigiendo tu vida. ¿Quieres saber una característica de que vives sometido a eso? Escúchate hablar. Yo sé que es difícil, pero escúchate hablar. Y mira, observa. Quiero que mires lo que dices, así como me estás oyendo. Que mires lo que dices y veas qué tipo de palabras son las que salen de tu boca. Si son quejas, si son lamentos, si son sufrimientos, si son dolor. Si ello es lo que está allí, entonces tú estás regido por tu alma y tus emociones. Y como el pueblo y los soldados de David en ese momento llorarán amargamente y no saldrán de ese lloro. Pero si escuchas todavía palabras de bendición, si agradeces a Dios a pesar de lo que estás viviendo, si agradeces y bendices a los demás, entonces verás que hay una nueva visión y verás las oportunidades que todavía no has visto. Porque Dios te las mostrará, abrirá tus ojos y mostrará el camino. Una vez más, abrirá caminos en el sequedad. Ríos en el desierto volverá a abrir el Señor para que pases tú, para que te sustentes tú, para que te alimentes tú y no quedes tirado allí. Fíjate algo que nosotros no debemos hacer: no pierda nunca el gozo. Nehemías, en el libro de Nehemías está escrito y dice él que el gozo del Señor, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. No pierda nunca el gozo, porque en ese versículo dice que los soldados lloraron hasta que le faltaron las fuerzas. Y cuando le faltan las fuerzas, comenzamos a decidir y a hacer cosas tan erradas que nada tienen que ver con lo que nosotros somos, o con al menos lo que decimos que somos. Entonces tenemos que entender que no te roben el gozo, porque si no tienes gozo, no tendrás fuerza para levantarte. No tendrás fuerza para seguir adelante. No tendrás fuerza para luchar. Llegarás a creer que la batalla que perdiste, la que te tiró al piso, fue la última. Perdiste una batalla, no la guerra. La guerra verás si la pierdes o no cuando llegue el día de tu salvación, cuando llegue el día en que has de partir. Allí sabrás. Pero mientras respires, tienes que luchar. Mientras respires, como dijo David, mientras dure el aliento en mí, Señor, yo te daré la alabanza. No puedo dejar que el dolor causado por una circunstancia me apague y me tire allí. Deje yo de hacer lo que Dios me ordenó hacer. Deje yo de cumplir la palabra que Dios me ha dado a mí. Ahora, ¿qué dice el Señor? Que no llores, que por el contrario, Jesús lloró. Llora, pero hay un tiempo para llorar. De hecho, dijo el Señor: llorad con los que lloran. Hay un tiempo para eso, pero el tiempo de llorar debe terminar, debe cesar. Y no debes dejar que te roben el gozo, porque observa, cuando dice allí que lloraron hasta que le faltaron las fuerzas. Observa lo que ocurre cuando a nosotros nos falta el gozo, cuando nos roban el gozo y cuando nos falta la fuerza. Cuando vamos al versículo 6,
Dice allí, dice el versículo 6, libro primero de Samuel, capítulo 30, dice que entonces que estaba preocupado David, que David se angustió. David también lloró allí, pero David es el líder y usted es el líder en su casa. Usted es mamá, usted es papá, usted es el líder del proyecto, usted es el líder donde quiera que está. David se angustió de forma tal porque el pueblo había hablado de apedrearlo. Cuando te faltan las fuerzas, cuando eres sometido al dolor y te roban el gozo, comienzas a tomar decisiones erradas. Caes en depresión y deseas morirte, pero tú no eres dueño de tu vida. La vida te la dio el Señor. Y si alguien debería decidir acerca de tu vida, es Dios, no tú. Pero la gente que se deprime, sometida por el dolor al cual sufre, llega a tomar decisiones locas como esa, de quererse quitar la vida. Por eso hay que estar atento cuando una persona está dominada por el dolor, a fin de que salga de eso y no se deje arrastrar por la muerte si todavía no ha llegado su día. Comienzan a tomar decisiones locas de matar. En este caso querían apedrear a David. Porque cuando nosotros estamos involucrados en este tipo de situaciones de dolores y sufrimiento, alguien más tiene la culpa, no yo. El culpable es el otro. El culpable es que generó esa situación, pero yo no tengo la culpa de eso. Porque observe, los soldados eran de David, estaban con David en lo mismo. Cuando David estaba afuera, ellos también estaban fuera, pero quisieron culpar a David. Aquí, ojo con el liderazgo. Tienes que saber algo. El líder seguirá siendo el líder. Y los demás, allí saben que los demás son seguidores. ¿Por qué? Porque de lo que acontece y le afecta a ellos, tú eres el responsable. Cuando tú eres el responsable de eso, entonces sabes que tú eres el líder. Y los demás te van a exigir, aun cuando ellos son parte de esa visión. Aun cuando ellos están luchando, supuestamente, por una visión. Pero es que no todos están ganados para eso. Y cuando entonces nos hacemos partícipes del dolor de todos los demás y creemos y pensamos conforme nos está generando la emoción y el sentimiento que produce ese dolor, todos vamos a estar de acuerdo en tomar una decisión loca. Por esa razón, a veces, cuando alguien traiciona o engaña a una pareja, entonces provoca matarlo, y si lo mata, alguno va a decir, está bien hecho que eso lo hizo porque lo traicionó. A tu parecer, está justificado. Por eso a veces nosotros comenzamos a justificar cosas, señores, que no tienen ningún sentido. Por eso él robó. Ay, pero es que tenía hambre. Y a causa del hambre, entonces nosotros justificamos tal cosa. Está bien que haya robado porque robó para comer. No está bien que haya robado para comer. Robar no es correcto. Pero nosotros, identificándonos con esas emociones, queremos llamar a lo malo bueno y a lo bueno le llamamos malo. Esas son las decisiones que no se deben tomar. Por eso, usted, cuando está en esa situación, no tome decisiones. Quédese allí neutral si se quiere. Pero no haga ese tipo de cosas porque no le van a llevar a bien. Es igual cuando te faltan las fuerzas, cuando tú no tienes gozo, la ira entra inmediatamente. Y si la ira entra, ¿qué tipo de decisiones vas a tomar? Cuando tus hijos hacen algo errado y fallaron, algo que no es lo que tú esperabas, ¿qué es lo primero que te aborda? ¿Cuál es el sentimiento que viene? La ira se apodera de ti. Y tú quisieras, de ser posible, quitarle la cabeza a tus hijos. Y si le quitas la cabeza a un hijo tuyo, para ti en ese momento estará justificado por lo malo que hizo. ¿Pero es eso lo correcto? ¿Cerrar la puerta es lo correcto? No es que yo tengo que estar luchando también por eso debo levantarme, por eso debo salir, debo pensar, debo hacer las cosas de forma correcta, saber que mi estado emocional no está bien. Por eso fueron
ellos contra David. Por eso se busca siempre a alguien para echarle la culpa. Por eso en este país la gente está esperando que los demás le resuelvan el problema. Se buscan a alguien y cuando ese alguien falla o no les da lo que ellos esperaban recibir, van contra ellos, pero ellos no se involucran. Ellos no dijeron que iban a hacer lo que realmente debían hacer o apoyar y ayudar al que establecieron como líder para poder alcanzar lo que ellos esperan recibir. No es fácil, pero eso es lo que acontece y nos ocurre a cada instante, en cada momento. Cuando tú no le puedes dar algo a tus hijos no van contra el vecino, tus hijos van contra ti. Ellos no le van a decir al papá del amiguito que mira, ¿por qué no me diste la comida? ¿Por qué no me diste el zapato? ¿Por qué no me compraste el teléfono? ¿Por qué yo no tengo esta bicicleta? ¿Por qué no tengo la otra? Te lo reclaman es a ti. Porque ellos asumen que eres tú el que le tienes que resolver el problema. Entonces, sujetos a emociones, no terminan de entender cuál es el esfuerzo y el sacrificio que todos tenemos que hacer para llegar a tener lo que esperamos nosotros o lo que creemos nosotros que merecemos para tener. Debemos ser amplios para explicar todas estas cosas. ¿Qué hace David? Le voy a decir algo. Fortalezcas en el Señor. Si le faltaron fuerza, entonces fortalezcas en el Señor. Porque si te faltaron fuerza es porque te falta gozo. Y si te falta gozo, tienes que buscarlo en el Señor. No puedes ir por allí. No creas que la venganza te va a devolver lo que perdiste. Por el contrario, te va a hundir más. No creas que venir y pagar una traición con otra traición, eso te va a llenar. Por eso está escrito, no paguéis un mal con otro mal, sino más bien pagar un mal con un bien. Pero nosotros a veces creemos que estamos justificados. Tú me engañaste, yo también te voy a engañar. Y entonces estamos al igual, los dos somos unos mentirosos. Y caes tú en esa situación porque algo te hizo responder de esa manera. ¿Qué hace David? ¿Qué dice allí en ese versículo 6 que hace David? Dice que a pesar de que ellos dijeron que lo iban a apedrear y de todas las emociones y toda aquella amargura de espíritu que dice allí que tenía toda esta gente, dice que David se fortaleció en Jehová. Lo cual yo te digo a ti hoy, fortalécete en Jehová. Tienes que fortalecerte en Jehová. Basta ya de sufrimiento, basta de dolor, eso tiene que terminar. El luto tiene que terminar, el duelo tiene que terminar. Tienes que levantarte, tienes que esforzarte porque todavía tienes muchas cosas por hacer. Aún así, el Señor todavía sigue buscándote, sigue haciendo cosas contigo, sigue con su mirada puesta sobre ti, hablándote a ti. Y hoy habla el corazón para decirte que te levantes porque vienen cosas grandes todavía para ti. Profeta Isaías, el capítulo 35, versículos 3 y 4. Él dice lo siguiente a esos que todavía están tendidos allí, a esos que todavía no se levantan, porque estaban pasando por una situación en ese momento. Y viene el Señor con palabra al profeta para hacerles saber que el pueblo, a pesar de los sufrimientos, los padecimientos, los dolores que tenía que levantarse, pero que Él era el que se iba a encargar de esa situación. Él era el que iba a hacer las cosas. Así que viene y dice el versículo 3, dice allí lo siguiente: entesad las rodillas endebles. Levantarse, fortalecer las rodillas endebles. Está hablando de levantarse. Extender las manos para que recibas lo que trae el Señor. Extended vuestras manos. Decid a los de corazón opacado que Jehová tu Dios vendrá con pago. Él mismo os salvará. Él mismo vendrá a darte el pago. Él dice: fortalece tu rodilla, levántate, extiende las manos porque vas a recibir. No puedes seguir tirado allí en el piso. Le estaba diciendo al pueblo: levántate, inclusive deja de orar para que pases a hacer según lo que has orado. Y dice luego entonces allí, si usted sigue leyendo Isaías 35, dice allí: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos oirán, el manco saltará y el mudo cantará alabanza al Señor. No puede seguir en esa situación. Por eso este país está en un letargo, sumergido, porque la mayoría de los líderes piensan que ya no hay remedio, que no puede hacer nada. Mientras el Señor esté allí, todavía tenemos nosotros la fortaleza, todavía podemos seguir adelante.
Todavía vienen cosas grandes, todavía el Señor está por hacer, todavía el Señor sigue buscando a los líderes verdaderos que están dispuestos a luchar, a hacer las grandes cosas. Y si nosotros le creemos al Señor, estoy seguro que las cosas van a cambiar, señores. Las cosas serán diferentes. Solo tenemos que creerle a Él. No veas hoy la circunstancia, no veas el momento que estás viviendo ahora, porque con esta palabra Él lo va a cambiar. Si tú sales con una mentalidad diferente todos los días, yo te aseguro que las puertas serán abiertas. El día que decidiste salir, has encontrado sustento. El día que decidiste hacer, encontraste, porque escrito está: el que llama se le abrirá, el que pide se le dará, y el que busca hallará. ¿Qué es lo otro que tienes que hacer? Además de fortalecerte, busca la guía. Tú no te vas a levantar y vas a salir como loco. No, porque yo tengo que levantarme y me dijeron y tengo que ir y hacer. No se hace tampoco así, porque saldrás a la calle, como decía Pablo, como los que golpean el viento, sin saber qué cosa es lo que tienes que hacer. Cuando Él te dice que te levantes, porque claro está, le dice a Josué: levántate y sé valiente. Pero le aclara y le dice: no se aparte de ti esta palabra que yo te he dado hoy por medio de mi siervo Moisés. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra. Y nunca se apartará de tu boca, de tu lengua esta palabra, sino que de noche y de día meditarás en ella. El levantarse, oye esto muy importante, el levantarse no es salir a hacer mi parecer a lo loco. El levantarse es buscar la dirección de Dios. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Como dijo Pablo, cuando fue impactado, lo tumbó el Señor del caballo, quedó ciego, pero en ese mismo momento le preguntó: ¿qué quieres que haga, Señor? Cuando le preguntó que quién era, le dijo: yo soy Jesús al que tú persigues. ¿Qué quieres que haga?, le dijo inmediatamente. No contendió con el Señor, sino que al ser impactado inmediatamente le dijo: ¿qué quieres que haga? ¿Qué hizo David en esa situación cuando todo el pueblo estaba allí, que creía que no podían levantarse, que no iban a hacer nada? ¿Cómo vuelvo yo a la vida? ¿Cómo recupero yo quién era? Y si de verdad tú quieres ayudarme, Señor. David inmediatamente llamó al sacerdote y le dijo que le trajera el efod. El efod era una vestimenta que usaba el sacerdote. Señores, David es el único hasta ahora conocido de los reyes que cumplía 3 ministerios y que debe estar en nosotros. David era profeta, David era rey y David era sacerdote. Tres ministerios que están en toda cabeza de casa, en todo líder, en todo pastorado, en todo ministro de Dios. En todos aquellos que dicen ser los hijos de Dios están estos ministerios. Somos llamados a ser reyes, sacerdotes, y somos llamados a tener la palabra de profecía en nuestra boca, profecías de bien. Él pidió inmediatamente que le dieran el efod y el sacerdote le trajo el efod. Hoy usted no va a pedir un efod. Hoy usted no tiene necesidad de hacer eso. Porque mi Biblia dice en Juan 16:13, dice que cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os dará a conocer la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que Él te dará a conocer la verdad. Y os dará a conocer las cosas venideras. Entonces ese don de profecía está en nosotros, en todos aquellos que han recibido del Espíritu. Así que la forma ya no es del efod, sino como está escrito, que el Espíritu interceda por nosotros. Romanos 8:28 dice: ¿qué habéis de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que usted no necesita un efod, porque usted es el mismo sacerdote. Y al ser sacerdote tiene el Espíritu. Y al Espíritu le puede consultar: ¿qué tengo que hacer ahora? Ese es el levantarse que pide el Señor. Ese es el fortalecerse.
¿Qué tengo que hacer ahora, Señor? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo tengo que empezar? Yo sé que ahora lo que estoy haciendo, yo no fui llamado para permanecer en esa situación, pero estoy haciendo esto ahorita. Sígueme orientando para yo seguir avanzando, para seguir subiendo de nivel hasta lo que he hecho hasta ahora. Si el proyecto falló, si la empresa no funcionó, si un día lo intenté y pude estar, yo sé que ahora contigo voy a estar más alto. Solo que quiero tu dirección. Y David preguntó en ese momento, le preguntó al Señor: ¿iré tras ellos? ¿Me los entregarás en tus manos? Y el Señor dice en mi Biblia allí que le respondió y le dijo: sí, ve tras ellos, porque de cierto los he entregado en tus manos. Sí, ve tras tus sueños. Lo que ha pasado hasta ahora es nada. Yo ciertamente entregaré esos sueños en tus manos. Yo los entregaré. Yo haré posible tal cosa. Yo iré contigo. Yo estaré contigo. Ahora usted tiene que entender lo siguiente: si el Espíritu le está guiando, el Espíritu no es el que va a hacerlo todo. Le da la guía, le dice lo que va a hacer, pero usted va a tener que luchar. Y usted debe tener entonces la confianza en el Señor. Job 13:15. Job 13:15 dice allí lo siguiente. Dice: esperaré en Jehová. Esperaré en Jehová, y aunque Él me matare, en Él esperaré. Vea lo que dice Job. En la situación, en la condición, usted conoce la vida de Job. Y si no, lea su libro, vea cómo comienza, para que vea entonces por qué lo está diciendo en ese momento. Y dice: aunque Él me matare, yo esperaré en Él. Y aún así, dice Él, aún así, yo estaré discutiendo, yo estaré reclamando, yo estaré luchando por mis caminos delante de Él. Yo estaré allí. ¿Qué quiere decir Job con esto? Que aunque el Señor le ha dado y le ha dicho y él confía en Él, lo que le diga, él sabe que tiene que luchar. Él luchará por sus caminos. Porque no es que Dios te dice dónde tienes que trabajar y cómo tienes que trabajar, pero el que tiene que trabajar eres tú. El que tiene que hacer las cosas eres tú. Yo las voy a hacer contigo, dice el Señor, y tú no vas a fallar. Yo te garantizo la victoria, pero la batalla tienes que lucharla tú. Él es el que prepara el caballo para la victoria. Es decir, que si tú te montas en ese caballo tienes una victoria segura, pero tú tienes que batallar. Tú tienes que sacar la espada, tú tienes que derribar al enemigo, tú eres el que tienes que edificar, tú eres el que tienes que trabajar con tus manos, tú eres el que tienes que emprender, tú eres el que tienes que abrir la empresa, tú eres el que tienes que registrarla, tú eres el que tienes que comenzar a trabajar, a limpiar, a hacer, a construir, a creer que lo puedes hacer. Eso es lo que dice Job. Aunque me matare, yo seguiré haciendo eso. Me está diciendo que tengo que ir a luchar. Sí, yo puedo morir allí, pero si Dios me lo dice, yo voy a batallar. No soy de los que voy a decir: no, Él me dijo, ay, puedo morirme allí, no voy a ir. Eso no fue lo que dijo el Señor. Job está diciendo eso. Y por esa razón, quiero que vea entonces lo que hace David. David sale con sus 600 hombres. De alguna manera, no lo dice allí. Me imagino que le dijeron cualquier cantidad de cosas. Pero David se impuso. Porque esto es lo del liderazgo. Saber cuál es la responsabilidad. Métete esto en la cabeza. Cuando tienes seguidores, tú eres responsable por la vida de ellos. Sabes que eres líder porque los demás están pensando o están creyendo que el sustento de su vida está en sus manos. Eso pasa con tus hijos. Los hijos confían en ti porque saben que de alguna manera su vida está en tus manos. No es sino hasta que maduran y avanzan, y con todo y eso todavía siguen con algo parecido a eso. Así que David levanta a sus 600 hombres y se va. Se va seguro. Y entonces quiero que vea, llega al arroyo de Besor. Besor siempre va a haber una división. En Besor vas a conocer la gente que es capaz de acompañarte, que se cansa o la que está dispuesta a seguir. Porque en Besor se quedaron 200 porque estaban cansados. Y algunos se cansan es de luchar. Algunos se cansan de seguir. Algunos se cansan de estar haciendo lo que ellos dicen, otra vez lo mismo. Algunos se cansan de predicarle a la gente. Algunos se cansan de darle la palabra a los demás. Algunos se cansan, no, este no va a cambiar nunca, no eres tú el que decides eso. Y se quedaron 200 y él siguió con 400.
Y entonces dice mi Biblia que se encontraron allí en el camino a alguien que era de los amalecitas, un siervo de los amalecitas, y estaba moribundo. David le mandó a dar de comer, le mandó a dar agua y pan. Y cuando se levantó, entonces David le preguntó de quién era. Le dijo yo que era de los amalecitas, que habían hecho una incursión, que eran los que habían quemado la ciudad de Siglag y todo lo que habían traído de allá. Y David entonces inmediatamente le preguntó, ¿me llevarás tú a ellos? Le dijo, júrame nada más que no me mates, ni me devuelvas a ellos, porque no quiero estar más con ellos. Dios siempre te va a poner a alguien que es el que te va a orientar. ¿Por qué tú crees que vienes a la iglesia? Tú no vienes a la iglesia a verme la cara a mí. Tú no estás escuchando este mensaje para ver cómo me he visto yo. Tú estás escuchando porque el Señor te va a hablar y te va a poner lo que sea necesario para levantar tu vida. Pero eso a veces nosotros no lo vemos y creemos que estar escuchando este mensaje es una obligación. No es una obligación, tú no estás obligado, sino que hay una convicción en nuestro corazón que sabes que Dios te va a hablar. Y si sabes que Dios te va a hablar, pues pon atento tu oído para ejecutar, para llevar a cabo lo que te está diciendo el Señor que debes hacer. Hoy mismo, ahorita, tú estás recibiendo este mensaje y sabes entonces en tu pensamiento qué cosa es lo que tienes que hacer, o cómo tienes que seguir, o cómo tienes que ir avanzando en lo que ya hasta ahora estás haciendo. Lo sabes perfectamente. David hace esto, consulta al Señor, trae a la gente, sigue con la gente, deja a los 200 que se cansaron, va con los 400, encuentra a este hombre le dice cómo tiene que llegar hasta allá, y dice mi Biblia entonces que los encontraron. Y estaba aquella gente regocijándose, tirados allí, estaban celebrando de lo que le habían quitado a los filisteos y de lo que se habían llevado de la ciudad de David en Siglag. Y observe el versículo 17, usted tiene su Biblia, obsérvelo allí. Dice allí mi Biblia que David entonces entró a perseguirlo, entró en batalla con ellos. Desde la mañana de ese día hasta la tarde del día siguiente. 2 días de batalla. Pero aquí usted le dice a la gente que tiene que venir a orar 5 minutos. Ay, no puedo. Pero tú quieres la bendición de Dios. Tú quieres que Dios resuelva tu problema. Tú quieres que Dios te saque adelante. Tú quieres que Dios te dé a ti algo donde está. Si tú no puedes demostrarle al Señor que tú no puedes levantarte temprano porque hay que trabajar, ¿cómo te encargarás de tu empresa? ¿O cómo te encargarás de tu negocio? ¿Cómo te encargarás de tu empleo? ¿Cómo te voy a bendecir? Si con lo que te voy a bendecir, la vida de mucha gente va a depender de ti. Tú no puedes cuidarte a ti mismo. No, es que yo quiero ahora para levantarme a las 10 de la mañana, que el desayuno esté hecho, y volverme a acostar, almuerzo, y bueno, veo un rato televisor, y nada, ya tengo todo el dinero. Esa mentalidad tiene que salir de nosotros. David vino, se encontró a los amalecitas, y comenzó a luchar con ellos en la mañana y terminó en la tarde del día siguiente. Y dice que los acabó a todos, exceptuando 400 jóvenes. Y yo creo que no fue que escaparon, sino que él los dejó escapar porque eran jóvenes. Le dio cuenta de todos ellos. Y aquí quiero que sepas, Dios te va a restaurar y te va a devolver todo. Dios te va a devolver todo lo que has perdido hasta ahora. Todo lo que dejaste de recibir. Cuando entiendas esto, te levantes, salgas del duelo, salgas del dolor, salgas de autocompadecerte. Pobrecito yo, porque ya no tengo más. Mira lo que me hicieron, mira lo que me pasó y nadie tiene lástima de mí. Déjate de estar en esta situación y levántate de ese dolor. Terminó el luto. Porque por ese pecado estamos nosotros perdidos. Pecar, señores, no es solamente adulterar, traicionar, robar, matar. Pecar también es no hacer lo que sabemos que es bueno, porque así lo dice Santiago. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces no tan solo podemos hablar del pecado, del engaño y la mentira, sino también del no hacer, de la flojedad, del guiar a tus hijos en un camino que no es correcto, de pretender hacerle tú todas las cosas a tus hijos. Y cuidado, no me lo toques, pobrecito. Si mañana muriere tu hijo, te querrás morir con él. Lo has cuidado tanto, lo has atesorado tanto, lo has idolatrado tanto, que te quieres ir con él. Y ahí es donde viene la depresión.
Así que sencillo como eso, saber que vamos a luchar. ¿Cuántos días? No lo sé. Pero David va dispuesto a todo. Y Dios te va a devolver todo. Dice mi Biblia que David recuperó todo. Porque los amalecitas no habían matado a las mujeres ni a los hijos, sino que los recuperó todo, tanto a las mujeres como a los hijos, los bienes que se trajeron, los enseres que se trajeron, todo eso lo recuperó David y aún mucho más, porque agarró, dice, el ganado mayor y todas las cosas que tenían los amalecitas, las dejaron, se las quitó David, se las arrebató. Dice, y está escrito en mi Biblia. Sí, Proverbios 6:32 dice lo siguiente. Si el enemigo es sorprendido robando, él devolverá hasta 7 veces lo que robó. Hasta 7 veces te lo van a devolver. Va a venir el Señor con pago, te lo va a entregar. ¿Pero a quién se lo va a dar? Al que está dispuesto a luchar, al que está dispuesto a salir. El que sale todas las mañanas dándole gracias al Señor, dispuesto a que va a trabajar, a que va a conseguir y que las manos de Dios están extendidas para no dejar a su familia morir de mengua. Y a esos valientes el Señor les retribuye. Y lo primero que hace el Señor entonces es restaurarle, porque está escrito con el profeta Joel. Él dice, tierra, no temas, porque he aquí, dice, que haré una cosa tremenda. Y van a reverdecer el pasto en el desierto, dice el Señor. Va a reverdecer el pasto en el desierto. Joel 2:20 dice, pueblo de Sión, no temas, porque aquí tu Dios viene y te dará la lluvia temprana y la lluvia tardía, y la lluvia a su tiempo te la dará, y llenarás los lagares de mosto, de vino y de grano, y no volverás a tener hambre. El 25 dice allí, y te restituiré, te devolveré, te entregaré lo que se comió la oruga, lo que se comió el saltón, lo que se comió el revoltón, lo que se comió la langosta. Yo te lo voy a dar y comerás y te saciarás y nunca más volverás a tener hambre, y mi pueblo nunca más volverá a ser avergonzado. Todo esto lo va a regresar el Señor. Nada más que tenemos que luchar. Espera pronto que lo que va a ocurrir. Espera que pronto el Señor va a obrar. Espera que pronto verás la manifestación. Espera y lucha, porque Dios ha hablado y ha dicho que los días que vienen son días de gloria. Los que le creen verán su gloria. Los que están confiados, los que no han perdido el gozo, los que no se amargan, los que no se quedan con un dolor, los que no se quedan en sufrimiento, sino que saben que aún hay algo mayor. Pues me resta estar en tu presencia, Señor. Mi salvación pende justamente de todo esto que tú has hecho y de lo que hoy estás diciéndome. Seguro de que lo vamos a alcanzar, seguro de que vamos a estar allí. En el nombre de Jesús. Prepárese pues, si esta palabra te ha llegado hasta el corazón y crees que realmente el Señor te ha hablado, es hora de darle gracias al Señor. Es hora de gritar un fuerte amén, inclusive por todo esto que el Señor sabes ahora que va a hacer y está haciendo contigo, con todo lo que ha tratado y con todo lo que va a venir, no solo para la iglesia, sino para todos los que están a tu alrededor, en el nombre de Jesús. Ponemos esto en las manos del Señor, hora de correr al Señor, hora de entregar nuestra vida. Así que allí donde usted está, dígale al Señor Jesús, dígale, Señor Jesucristo, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Y sé también ahora que así como yo he padecido, tú también padeciste. Y venías a cumplir una promesa, venías a cumplir una profecía de que tú morirías por todos nosotros. Pero esa promesa de morir por todos nosotros no sería cumplida o no tendría ningún efecto si tú no levantabas, si tú no resucitabas al tercer día. Y hoy yo sé que tú has resucitado, Señor, y que estás a la diestra del Dios Padre. Desde allá has de venir a juzgar a vivos y a muertos. Si yo muero hoy, yo quiero ir contigo. Yo te invito, Señor, a habitar en mi corazón. Jesús, mi vida es tuya. Y hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador.
Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida y haz verdaderamente que mis ojos puedan abrirse, mis oídos despertarse para escuchar tu dirección y tu palabra. Y en todo momento saber que a pesar de los tropiezos que pueda tener, tu mano siempre estará allí. Me levantarás y no me dejarás hasta que haga conmigo lo que tú dijiste que ibas a hacer conmigo. En el nombre de Jesús te doy gloria, te bendigo, Señor, y hoy reconozco que mi vida es nada fuera de ti. En el nombre de Jesús te doy gracias una vez más, te doy la adoración y te doy la alabanza. Recibo, Señor, de ti esta bendición que me das hoy. Recibo de ti tu palabra, recibo tu espíritu, recibo tu unción. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios le guarde, Dios le bendiga.